Buenas noches, hermano, Dios le bendiga. Vamos a iniciar la transmisión de hoy con un tema pues no muy novedoso, pero sí conociendo las artimañas del enemigo en cuestión del espíritu de la rebeldía en el pueblo de Dios. Amén. Para los que les gusta escribir, le pusimos el título La astucia del espíritu de rebeldía. Sí, vamos al libro de Job, capítulo 34, versículo 37. Dice, porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Vamos a hacer una oración y en lo que se conectan, pues bueno, aprovechamos, ¿verdad?, para enviar saludos de parte de nuestro pastor José de Jesús Gómez de la congregación de Benecer Nezahualcóyotl. Le damos la bienvenida, hermano, a todos los que se conectan esta noche. Dios les bendiga. Enviamos saludos a los pastores Gil, al pastor Sergio y Rosy, a la pastora Noemí. Les enviamos saludos allá por Tijuana, por Seattle. Dios le bendiga, hermano Enrique Pérez. Sea usted bienvenido, Dios nos los bendiga. Vamos a hacer una oración, hermano, para que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos hable en esta noche. Amén. Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias por darnos el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Es para nosotros un gozo, una alegría poder hablar a tu pueblo a través de tu bendita palabra, Señor. Te pedimos que en esta noche des una unción para enseñar, una unción para aprender, que sea tu Espíritu Santo el que hable a tu pueblo. Tú sabes, Padre Celestial, lo que cada uno de nosotros necesita. Tú sabes, Señor, si alguno necesita un consuelo, si necesita renovar fuerzas, si alguien se siente muy agobiado, cansado, Señor, yo te pido en esta hora que tú le renueves. Echamos fuera todo lo que se oponga a tu palabra y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos que encapsules esta predicación en una atmósfera celestial, que tú bendigas a tu pueblo, Señor, y que tu palabra quede sembrada en buena tierra. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. Vamos a ver, hermano, que el espíritu de rebeldía se ha movido desde pues tiempos muy antiguos, ¿verdad? Incluyendo la región invisible para nosotros, ¿verdad? En los lugares celestiales, ahí fue el primer pecado que hizo Luz Bella, ¿verdad? Contra Dios. Este espíritu es muy astuto. Vemos que también debido a esa astucia cayeron en pecado de desobediencia Adán y Eva. Vamos, hermano, a ver que la palabra rebeldía en el diccionario Strong se puede encontrar como el verbo mará. Es la palabra 4784 y significa rebelar, contender, enojar, incluso disputar. Y también se puede encontrar como arrogancia, ¿verdad? Del verbo meraía, que quiere decir testarudo, ¿verdad? O terco. Y pues bueno, lo podemos también encontrar como sinónimo de contumaz. El nombre de Miriam puede acomodarse en este concepto de testarudo. Vamos a ver, hermano, que la rebeldía puede manifestarse de muchas formas. El apóstol Pablo nos prevenía, ¿verdad?, que en estos tiempos muchos apostatarían de la fe, negando la fe y volviéndose contra Dios. Por ello mismo podemos ver que este espíritu de rebeldía opera de una manera muy astuta. Cuando opera en el pueblo de Dios, hace que entre ellos haya disputa. Puede ser de ministerios, puede ser disputa de ovejas, puede ser a través de un enojo, a través de estar contendiendo entre la congregación o con el pastor.
y puede manifestarse también por una rebeldía de no obedecer las indicaciones de un líder o incluso del mismo Dios. Este espíritu es muy peligroso porque nos aleja de Dios y puede operar de un modo que puede provocar la muerte no solo de nosotros, sino de los que nos rodean. Por ello el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate a ti mismo, ¿verdad? Porque cuidándose a uno mismo, él dijo, serían muchos salvos por ti, por tu testimonio, ¿verdad? Por ello era importante que él se cuidara de sí mismo, de no caer en doctrinas diferentes, doctrinas erróneas, doctrinas de demonios que nos pueden alejar de Dios. Amén. Vamos a ver, hermano, cómo la rebeldía genera rebelión. Es un concepto que debemos de tomarlo con mucha precaución y cuidado, porque cuando la rebeldía se manifiesta en la actitud de una persona que es desafiante, que se niega a obedecer y que opone resistencia a quien tiene por autoridad sobre ella, tenemos que poner mucho cuidado. Te decía, ¿por qué? Porque la rebeldía, este espíritu puede contagiar al que la inicia, puede envenenar, puede contagiar a los que están alrededor de él y agregarlo a su rebelión. Y esto no va a terminar bien, hermano. ¿Cuáles son las causas que pueden empezar una rebelión? Dentro de ellas se encuentra el orgullo, el egoísmo, puede haber presiones externas, puede haber desacuerdos con el juicio de un superior, puede también ser un deseo de liberarse de una sujeción, o puede ser una opresión real o imaginaria. ¿Por qué puede ser imaginaria? Porque si, por ejemplo, el enemigo empieza a operar en tu mente con dardos encendidos, que empiece a meter en ti ideas negativas de que, mira, eso que te está ordenando tu pastor o tu líder, pues no es bueno, mira, te están relegando, te están ignorando. Y son dardos encendidos del maligno que lo que quieren es ponerte en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de lo que Dios tiene reservado para ti. Amén. Es muy importante tener los sentidos espirituales muy, muy atentos. Recordemos que por la disputa del trono de Dios, Luzbella decidió rebelarse contra Dios. ¿Verdad? Recordemos que él engañó a la tercera parte de los ángeles y fueron expulsados del cielo. Recordemos que desde el Génesis, vamos al capítulo 3, recordemos cómo toda esa rebelión, ¿verdad?, afectó tanto que la tercera parte de los ángeles fue expulsada. Y recordemos cómo al tiempo, ¿verdad?, dice que Dios se enojó mucho en su corazón porque pues hubo muchos problemas ahí, ¿verdad? Vamos primero en Génesis 3, vamos a ver la astucia de la serpiente. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vea, hermano, qué tremendo que desde ahí ya fue el segundo pecado de rebeldía a la palabra y al mandato de Dios. ¿Verdad? Dijimos que el primer pecado se gestó en el cielo, con la rebelión de Luzbella, ¿verdad? Que después fue diablo y Satanás o la serpiente antigua. Jesús lo reprenda.
Vamos a ver, hermano, cómo después, pues bueno, vinieron muchos ejemplos de desobediencia y de rebeldía, ¿verdad? Vamos a ver cómo dice Dios en Génesis 6, versículo 2, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Fíjese, hermano, cómo una de las consecuencias de la rebeldía, de la desobediencia a la palabra, a las ordenanzas de Dios, nos acortaron incluso el periodo de vida. Recordamos que Matusalén, ¿verdad? Fue alguien que vivió muchísimos años. En Génesis 5:27 dice, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. 969 años, estamos hablando casi de un milenio. Y vea el pecado donde los hijos de Dios dice que se unieron a las hijas de los hombres. Dice que entonces aquí en el versículo 3 del capítulo 6 dice, serán sus días 120 años. Y después vemos que en los salmos dice que se redujeron a 70 y 80, ¿verdad? Y si vamos al versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Dios que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Mas en otras versiones dice, y le dolió en su corazón, ¿verdad? Porque sabemos que Dios no se arrepiente, ¿verdad? Entonces, hermano, vamos a ver cómo el pecado de la rebeldía a la palabra de Dios trae consecuencias muy graves. Cuando Dios habló a Noé y le pidió que pregonara, que se arrepintieran porque venía un diluvio, nadie le creyó, ¿verdad? Nadie le creyó y ciertamente, hermano, Dios mandó un diluvio para desarraigar la rebeldía del hombre a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque precisamente ese fue el problema, hermano. Y podemos ver cómo Dios trató de desarraigar la maldad, la rebeldía, la rebelión, quitando a las personas que eran, digamos, tomadas por ese espíritu de rebeldía, porque Dios quería siempre limpiar la maldad. Y ciertamente en los tiempos de Noé solo se salvó él y 7 personas con él, fueron 8 en total, ¿verdad? Él tardó construyendo el arca. Durante ese tiempo, todo ese tiempo, hermano, él estuvo predicando arrepentimiento, diciendo que venía un diluvio. Fue una manera indirecta de hablar de que venía un juicio a la tierra. Pero ¿qué pasó? Que los hombres no creyeron, ¿verdad? Como estamos en los tiempos de hoy y de hecho se profetizó así que estaríamos como en los días de Noé, ¿verdad? Y entonces podemos ver, hermano, que ciertamente Dios termina con toda la humanidad en ese tiempo, tratando precisamente de quitar ese pecado de rebeldía, ¿verdad? Vamos a ver, hermano, que este pecado de rebeldía es una de la principal causa por la cual nos alejamos de Dios. Y Dios también se aleja de nosotros, hermano. Por ello Dios recomendó en Éxodo capítulo 23, versículo 20, Él le dijo al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Así dijo, ¿verdad? Entonces, en todo este tiempo, hermano, Dios estuvo recomendando
que no fuésemos rebeldes, ¿verdad? ¿Por qué? Y podemos ver muchos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando somos rebeldes a nuestros padres, al papá o a la mamá. En Deuteronomio 21:18 enseña, dice, cuando alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, que no oyere la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no les oyere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Vea, hermano, cómo desde aquellos tiempos cuando se vivía bajo la ley, la desobediencia incluso a los padres era algo muy tremendo. Daban el ejemplo de la corrección de una manera tan severa. Vea cómo apedreaban a aquellos hijos rebeldes. Hoy que vivimos bajo la gracia, hermano, la gracia de Dios, porque Dios es tan bueno que nos perdona, ¿cómo se trata hoy a los padres? ¿Cómo se trata a la madre cuando quiere corregir al hijo? En estos días los hijos, estando en estado inconveniente por drogas o alcohol, hasta han matado a sus padres, los han golpeado. Si ya son padres que están en la vejez, sin fuerza, que ya no trabajan, incluso se han posesionado de sus casas y los han corrido. Se han visto muchas cosas en estos tiempos, hermano. Podemos ver aquí cómo la rebeldía de un hijo traía juicio a su vida y traía muerte. Hoy ya no se hace este correctivo, ¿verdad? Por toda la maldad que se vive y por mucha gente tan incrédula que hoy no tiene temor a Dios, que no tiene temor a sus padres tampoco, porque no se les ha enseñado, ¿verdad? Esos principios, esos valores morales. Hoy todo eso se está perdiendo, pero en el pueblo de Dios, hermano, no debemos de vivir así. Dios me la bendiga, hermana Tere Valenzuela. Hoy no debemos de vivir así. El pueblo de Dios tenemos que vivir en esa instrucción de moral cristiana, de tener un respeto por nuestros padres. A los jovencitos les tenemos que enseñar que si no nos obedecen también se acarrean problemas con Dios, porque vamos a ir viendo a lo largo de esta predicación todas las bendiciones, ¿verdad? Tenemos que ver todo eso, amén. Entonces vea, hermano, cómo incluso muchas veces cuando nosotros actuamos en desobediencia y en rebeldía, queda escrito en los libros. Sabemos que hay unos libros de las memorias y así como hay libros en el cielo, también hay libros en la tierra, incluso de cómo se puede comportar una ciudad y sus habitantes, hermano. También hay testimonios de ciudades que no cumplen, ¿verdad? Incluso con las leyes terrenales. Recordemos que el Antiguo Testamento es figura y sombra del Nuevo Testamento. Y cuando nuestro Señor Jesús vino a la tierra, Él dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino vengo a que se cumpla. ¿Verdad? Es importante reconocer eso, hermano, y recordemos que incluso en todo lo que son ¿cómo se le llama? Los impuestos, Jesús era muy respetuoso de eso también. Recordemos que cuando él visitaba ciudades diferentes, él pagaba sus impuestos, enviaba a sus discípulos a que sacaran estateros de un pez, ¿verdad? Y vamos a Esdras capítulo 4, versículo 15, como dice la palabra de nuestro Señor. Dice, para que busquen el libro de las historias de nuestros padres y hallarás en el libro de las historias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hablaban de la ciudad de Jerusalén. Cuando llegan de la cautividad y quieren levantar nuevamente los muros de Jerusalén, los adversarios de Judá y de Benjamín detuvieron la obra. Y en los tiempos de
de que ellos regresaron de la cautividad, la obra fue parada por ese mal testimonio, ¿verdad? Podemos ver cómo se cerró esa puerta para volver a reedificar debido a lo que estaba escrito en los libros de las historias de los padres de ellos, ¿verdad? Y cómo había sido calificada esa ciudad por rebelde y perjudicial a los reyes por no haber pagado los impuestos. Vamos a ver, hermano, cómo el no dar, como dijo Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cómo nos perjudica, ¿verdad? Podemos ver, hermano, y lo vamos a ver un poquito más después, cómo ese espíritu de rebeldía opera en los hijos de Dios, afectando y actuando en una desobediencia para lo que son las finanzas de nuestro Dios. Pero bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto. Vamos a ver cómo Dios, hermano, conoce todo. Cuando se es rebelde a Dios y a su palabra, Dios nos califica y nos etiqueta. Vemos cómo en Isaías 3, versículo 8 dice, pues Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído porque su lengua y sus obras están contra el Señor, rebelándose contra su gloriosa presencia. Qué tremendo, fíjese que Dios nos etiqueta. Dice, pues Jerusalén ha tropezado. ¿Por qué? Por rebelde. Dice, y Judá ha caído, porque su lengua y sus obras están contra el Señor, rebelándose siempre contra su gloriosa presencia. Qué tremendo, hermano. Y en Isaías 48:8 decía, ciertamente nunca lo habías oído, ciertamente nunca lo habías conocido, ciertamente nunca antes se abrió tu oreja, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Qué tremendo, así tenía calificado Dios a Jerusalén, hermano. En Génesis 5:22 dice que en los días de Noé hubo ángeles que por desear placer sensual desobedecieron y abandonaron sus puestos celestiales, materializaron sus cuerpos humanos y se casaron con las hijas de los hombres, engendrando gigantes. Eso es figura de problemas, hermano. Gloria al Señor. Vamos a ver, hermano, cómo la rebeldía ya vimos que nos acortó el tiempo de vida, amén. Vamos a ver, hermano, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de obscuridad para ser reservados al juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios siempre va a querer desarraigar lo malo de nosotros, ¿verdad? En aquel tiempo, hermano, Él lo hacía físicamente, porque aún todavía Cristo no venía al mundo. No desaprovechemos vivir en los tiempos de gracia, hermano. No tentemos a Dios. Vamos a ver, hermano, cómo vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautizo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es muy importante, hermano, no ser rebeldes a la palabra. Si tú ya confesaste a Jesús como Señor y Salvador y aún no has ido a un bautizo en agua, es tiempo de que
obedezcas en ese mandamiento del Señor. Amén. Vamos a ver, hermano, cómo la rebeldía trae muerte, ¿verdad? Vamos a Números capítulo 16, versículo 13, ¿verdad? Ese pasaje es muy conocido, ¿verdad? Recordemos la rebelión de Coré. Dice el versículo 1 de Números 16, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Vea cómo dijimos que la rebelión se contagia, enferma a los que están cerca, los que abren el oído a las quejas, ¿verdad? A la inconformidad, ¿verdad? Dijimos que rebeldía es disputar, es contender, es rebelarse, es arrogancia. Dice, dice Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Aquí Coré fue por el que entró el espíritu de la rebeldía y él enfermó a los demás. Dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Fíjese, hermano, estas personas conocían que eso no estaba bien de rebelarse ni contra Moisés porque había sido elegido de Dios. Se estaban rebelando contra Moisés, pero al hacerlo contra él también lo estaban haciendo contra Dios. Recordemos que Dios es el que establece y es el que nombra, ¿verdad? El que levanta pastores, dice, y él constituyó maestros, pastores, evangelistas, apóstoles y maestros. Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará así. Vea cómo el mismo Moisés, hermano, él mismo se dolió en su corazón de que se portaran así con él. Se desesperó, se cansó. Vamos al versículo que sigue. Dice, haced esto, incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante del Señor. Mañana, y el varón a quien el Señor escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. Moisés tratando de que recapacitara, hermano, y así siempre es el pastor con nosotros. Intenta que recapacitemos cuando hay una mala actitud. Dice, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Vea, hermano, cómo a veces el estar contendiendo otro ministerio, el estar inconforme, nos trae problemas. Aquí Coré no estaba conforme con su llamado. Él anhelaba el llamado de Moisés. Él quería, hermano, disputarse ese lugar. Por eso estaba incitando a los demás a la rebelión. Dice el versículo 12, dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Vea cómo el enemigo, hermano, hace que la gente ya pierda la visión.
Dice el versículo 14, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Dice entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo, ay Señor, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante del Señor, tú y ellos y Aarón. Vea hermano, ¿cómo fue tremendo esto? ¿Cómo fue tremendo esto que afectó a todos los que se unieron a él? ¿Verdad? Y dijo Moisés en el versículo 30, dice, mas si el Señor hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel y los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Fíjese hermano cómo Padre Santo, Padre amado, ese espíritu que contagió a los que estaban con Coré no descansó hasta que ellos murieron. Dios les bendiga, Pastor Sergio y Rosy Cruz. Amados pastores también, gracias por sus bendiciones. A mí me preocupa esto, hermano, porque ese espíritu de rebeldía es muy astuto. Empieza a operar muy sigilosamente. Y una vez que toma a uno, ya de ahí se encarga para que contamine a todos los que están cerca. Y vea las consecuencias tan graves que ellos vivieron. Usted no piense que Dios fue injusto, hermano, al lanzarlos vivos al Seol. No, Dios le dio mucho tiempo a Coré para que se arrepintiera. Recordemos cuando incitó, ¿verdad?, a rebeldía igual a estas personas con otras tantas, a que reclamaran a Moisés que no los había metido todavía a la tierra prometida. Hermanos, y el que no lo prometió Moisés, era una promesa de Dios. Moisés solo obedecía como el pastor que era de todos ellos. Qué pueblo tan difícil, hermano, de dura cerviz, decía Dios, ¿verdad? Y Dios mismo le decía a Moisés, deja que los consuma y te daré un mejor pueblo. Pero Moisés siempre con ese corazón de pastor, siempre velando por las ovejas, intercediendo, él le dijo, no, Señor, porque ¿qué van a decir en Egipto? Que sacaste a tu pueblo a morir en el desierto. No, Señor, y si es así, si los vas a consumir, ráeme de tu libro. Vea nada más qué corazón tan amoroso de ese pastor. Y es el corazón que tienen los pastores. Pero cuántas veces no incluso lo quisieron apedrear a Moisés. Y cuando se movía la nube, hermano, y el tabernáculo se iba siguiendo la presencia de Dios, muchas veces Coré incitó a que se rebelaran, reclamando que tenían hambre, que no tenían agua, que el calor del desierto, que mejor se hubieran quedado en Egipto, que para qué los sacaron, que mejor hubieran muerto allá. Todo eso era rebeldía, hermano, y Dios dio mucho tiempo. Incluso todavía escogió a Coré para que ministrara en el tabernáculo. Mas él no lo valoró, hermano, porque cuando este espíritu opera jamás se sacia de lo que tiene. Siempre va a querer anhelar más, siempre va a querer más, nunca se va a conformar. Vamos a ver, hermano, cómo esa rebeldía generó la rebelión y fueron a una muerte segura. No hubo ya oportunidad para ellos una vez que operó ese espíritu de una manera tan tremenda, hermano. ¿Verdad? Y todavía que ellos vieron que Moisés era el elegido, todavía se rebelaron. Y vamos a ver, hermano, cómo la desobediencia trae muchas consecuencias, ¿verdad?
Vamos a ver en Números 20, versículo 8 al 12. Vamos a ver cómo, hermano, en un descuido, hermano, en un momento, cómo puede haber tan serias consecuencias. ¿Verdad? Recordemos que cuando los hijos de Israel llegaron, ¿verdad? Toda la congregación al desierto de Sin y acamparon en el pueblo de Cades, dice que allí murió María y allí fue sepultada, ¿verdad? Dice que vea, hermano, cómo dice que tuvieron sed, ¿verdad? En el versículo 6 dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Dios apareció sobre ellos. Y habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor como él lo mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, vea cómo ya estaban etiquetados así. Así dice, ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Te estoy hablando, hermano, que tristemente ese fue el motivo por el cual Moisés no entró a la tierra, ni Aarón tampoco. Ve cómo Dios le dijo, háblale a la roca. Y nuevamente Moisés, habituado a golpear la roca, la golpeó y 2 veces, hermano. Y yo te pongo este ejemplo, hermano, porque Moisés era el pastor y Aarón era el sumo sacerdote. Ellos conocían a Dios y de hecho le tenían temor, hermano. Moisés es referido como un pastor usado en señales, milagros y prodigios como jamás nunca otro siervo fue usado. Y Dios decía, porque Moisés me ha sido fiel en todas las áreas, en toda mi casa, dijo, él ha sido fiel en todos los servicios de mi casa. Y por un pequeño descuido, hermano, acababa de pasar, no tenía mucho lo de Coré, y ve en un pequeño descuido, hermano, actuaron también con, digamos, desobedeciendo esta indicación de Dios y ellos perdieron el cruzar a la tierra prometida. Ve, hermano, qué tan grave es esto. Yo hoy me quedé muy impactada, hermano, porque basta un pequeño descuido y podemos perder mucho. Podemos perder mucho, hermano. A mí se me hizo muy triste que después de liderar un pueblo de 600,000 varones, sin contar niños ni mujeres, haya sucedido esto, hermano. Pero ciertamente esto ya nos lo pronosticaba, ¿verdad? Dios cuando dijo, no seáis rebeldes, el ángel irá delante. Recuerden que empezamos y leímos ese pasaje que dijo que el ángel iría delante en Éxodo 23:21 y dijo, guárdate delante de él y oye su voz. Dice, porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Entonces el nombre de Dios, hermano, Padre Santo, qué fuerte. Tenemos que darle ese peso, tener ese temor, hermano, del ángel del Señor, ¿verdad? El espíritu de rebeldía opera hoy tan sigilosamente en el pueblo de Dios que no lo vemos. Quiero hoy decirte, hermano, que nos tenemos que mover a donde va la presencia de Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, donde muchas congregaciones han sido cerradas.
Algunas que ya se abrieron han tenido a veces que cerrar porque muchos ya no llegaron a congregarse y pues a veces rentaban lugares muy grandes y tuvieron que moverse a lugares más pequeños. Pero nosotros tenemos en eso que obedecer, hermano, que a donde se mueva la presencia del Señor, ahí tenemos que ir. No nos debe de importar la distancia. Tenemos que, hermanos, si nuestro Señor Jesús dio su vida por ti y por mí, o sea, no nos debe de pesar a nosotros caminar 1 kilómetro más o 2 más. Tenemos que pedirle a Dios respaldo e ir y buscarlo, hermano. Ir y buscarlo, amén. Vamos, hermano, a segunda de Tesalonicenses 2:3. Fíjese lo que decía el apóstol Pablo, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Vea, hermano, vea nada más, ¿verdad? Dice que nadie nos engañe. En ninguna manera, porque no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Verdad? Eso es muy importante que lo veamos, hermano. Y vamos a ver cómo en Primera de Timoteo 1:9 dice, vamos desde el 8, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén. Vamos a ver cómo en el versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice, que Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nuestro Señor Jesús vino, hermano, para mostrarnos quién era Dios. Vino y murió por ti y por mí para que fuéramos redimidos del pecado y pudiéramos participar del reino. Su promesa fue en Malaquías 3:17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos. En el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Cómo, hermano? Vamos a ver que Dios nos dejó muchas promesas cuando somos obedientes, ¿verdad? Pero en Tito 3:1 dice, rebelarse contra la autoridad secular constituye rebelión contra Dios, pues estas autoridades existen por permiso divino y es su voluntad que nos sometamos a ellas, siempre y cuando sus exigencias no entren en pugna de su ley, ¿verdad? Nos dice la palabra del Señor. Vamos a ver, hermano, yo quiero hoy enfocar mucho en cómo ese espíritu de rebeldía es tan astuto que como hijos de Dios a veces no lo vemos, hermano. Y te lo digo porque lo veo, porque en algún momento tal vez yo pude caer en eso o caí en eso. Sabemos, hermano, que son 5 economías divinas que maneja nuestro Dios. Promesas, votos, primicias, diezmos y ofrendas. Y sabemos, hermano, por revelación, que el diezmo es
muy, muy importante porque es para que tú tengas cobertura de Dios. El diezmo para Dios es un acto de reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Dios. Es un acto de amor, de gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si yo llevo dinero a la congregación en alguna de estas 5 formas que ya dije, es porque amo a Dios y estoy agradecida por los milagros, por las señales y prodigios que Él ha hecho en mi vida y en mi familia. Pero si yo le digo al Señor que lo amo y le digo que es mi Señor y no diezmo, no ofrendo ni nada de lo demás, Dios dice en Malaquías que si le llamamos Señor, entonces ¿dónde está su honra, verdad? ¿Dónde está? Dice, ¿verdad? Vamos a Malaquías. Dice en el capítulo 3, versículo 1, He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Él habla aquí del ángel del pacto, el cual habló con Moisés los pactos. Se renovaron pactos, recuérdenlo. Cuando vino Jesús, renovamos pactos con Él. Y luego dice el versículo 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como el fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Recordemos que Coré era descendiente de Leví, de la tribu de Leví. Dice, y será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor. Porque yo el Señor no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardáis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Mas, ha dicho el Señor de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, vea cómo cuando este espíritu de rebeldía entra, hermano, ya ni siquiera nos damos cuenta de que estamos pecando contra Dios, de que estamos siendo rebeldes. Dios les está diciendo, vuélvanse a mí. Y ellos ni siquiera lo veían, hermano, que ya estaban en contra de Dios. Y luego dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Este pasaje lo dice Dios, hermano, qué fuerte. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, ve, o sea, si tú y yo obedecemos en eso, hermano, dice el Señor, dice, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. ¿Ve cómo, hermano? Cómo Dios mismo dice, reprenderé por vosotros al devorador. Si estás pasando escasez, enfermedades, cosas fuertes, pregúntate, hermano, si no será que estás fallando en esta área. Quiero, hermano, que veamos cómo en estos tiempos, ahorita estos tiempos que tú y yo estamos viviendo, ese espíritu de rebeldía entró al pueblo de Dios, porque muchos ya no se están congregando, mucho menos están diezmando y ofrendando, y esa es una puerta que estás abriendo para que el enemigo entre y te robe, hermano, porque entonces no tienes la cobertura de Dios.
¿verdad? No la tienes. Tal vez el pastor esté pidiendo todavía por ti, esté orando, aunque no le diezmes, aunque no le ofrendes. Pero hermano, yo te voy a decir una cosa. Dios con tu dinero o sin tu dinero, Él sigue siendo Dios. Él no necesita tu dinero. Yo te voy a poner un ejemplo. Si ganas 10 pesos y le llevas un peso, estás reconociendo que Dios es tu Señor. Pero si tú no lo estás haciendo, dime tú, si de 10 pesos le llevas un peso al pastor, eso no te quita la cobertura, hermano. Recordemos la ofrenda de la viuda. ¿Verdad? Muchos que eran millonarios, llevaron mucho dinero. Jesús estaba sentado viendo lo que ofrendaba cada uno. Y le dijo a los discípulos, ve, lo que esta viuda trajo es mucho más de lo que trajeron los demás, porque ella trajo todo lo que tenía y aquellos trajeron lo que les sobraba. Dios no ve cantidades, hermano, Él ve tu obediencia. Y el espíritu de rebeldía está operando así en los hijos de Dios, metiéndote en tu mente dardos encendidos de que mira, y al pastor trae un carro nuevo, y mira, el pastor ya se compró un pantalón, y mira, el pastor ya tiene una estufa mejor que tú, y mira, su casa está mejor. Hermano, el pastor va a dar cuentas delante de Dios de las ofrendas. Tú solamente obedece. Las ofrendas son las llaves. Recuerda, cuando el rey Ezequías estaba a punto de morir y Dios envió al profeta que le dijera, limpia tu casa porque vas a morir, dice que él lloró amargamente. ¿Y cómo oró a Dios? Señor, recuerda mis ofrendas. Y esa fue su llave para que el profeta volviera, y la palabra de Dios fue que le alargaba 15 años más de vida. Ve, hermano, qué tremendo, que yo estoy segura que ese espíritu de rebeldía está operando en las congregaciones y ni siquiera se han dado cuenta o nos hemos dado cuenta. ¿Cuánto tiempo tenemos que ya no hacemos una promesa, que no hacemos un voto, que no llevamos una primicia? Yo te pregunto, ¿cuándo fue el último diezmo que diste? ¿Cuándo fue la última ofrenda? Dios con nuestro dinero, sin nuestro dinero, Él sigue siendo Dios, hermano. Pero ¿sabes Dios por qué lo hace? ¿Por qué en Malaquías 3 lo dejó escrito? Porque Él no quiere que el enemigo te robe. Él no quiere que el enemigo te enferme. Él quiere guardar todo lo que tienes, sitiarlo como lo hizo con Job. Que el enemigo no meta su mano y te robe. Haz la prueba, hermano. Si no diezmas, ve cómo el enemigo te va a robar un poco más de lo que te tocaba diezmar. Si quieres, hazlo. El mismo Dios te dice que lo pruebes. Dice, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y os bendeciré hasta que sobre y abunde. Y yo quiero, hermano, por último, es una enseñanza a lo mejor corta, pero yo quiero, hermano, de verdad que tú analices esto, hermano, y que veas cómo dice el Señor, ¿verdad? Como dice en el versículo 11, dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y también en Oseas dice, hermano, que todo lo que ha consumido, lo que nos hizo favor de escribir Pastor Sergio, la oruga, el saltón, el revoltón, ¿verdad? Porque esos son figuras de demonios que en forma de enfermedad, en forma de que se te ponchó la llanta, de que ya te asaltaron, todas esas son pérdidas porque no estás teniendo la cobertura de Dios. Analicemos, hermano, en qué estamos fallando, porque mira, qué fuerte que perdamos la cobertura, hermano. Yo te puedo contar muchos testimonios de las finanzas de Dios, hermano. Una vez recuerdo que yo solo me quedaban 1,000 pesos para poder comer 2 semanas. Y el Señor, yo ya había dado mi diezmo y pude oír claramente su voz que me dijo, mira, ahorita da esos 1,000 pesos a tal persona. Me dio el nombre.
Y dentro de mí le dije, Señor, tú conoces mi condición y sabes que es lo único que tengo, pero yo te voy a obedecer. Y fui, hermano, y di esos 1,000 pesos a la persona que el Señor me indicó. Y cuando yo entregué esos 1,000 pesos en manos de esa persona lloró y me dijo así, hermana, mañana es el último día para que yo recoja mi anillo de bodas con mi esposa, porque tuve que empeñarlo para comprar los uniformes de la escuela de mis hijos. Y hermano, me dio tanto gozo y satisfacción lo que Dios hizo en mi vida. Y cuando iba yo hacia la casa, tu casa, ya cuando terminó el servicio, el Señor me dijo, ve al cajero. Y yo le dije, Señor, pero si hoy saqué lo último que quedaba. Me dijo, ve, porque yo te voy a bendecir. Y hermano, vive Dios como que hoy te lo estoy diciendo, que cuando fui había 5,000 pesos. Entonces, yo tengo muchos testimonios, hermano, de cuando obedecemos a Dios. Él nunca nos va a dejar, hermano. ¿Verdad? Podemos ver que ser obedientes a la palabra de Dios nos va a traer mucha bendición, hermano. Nos va a traer gozo, nos va a dar fortaleza, nos va a dar sabiduría de lo alto, nos va a dar conocimiento, entendimiento, inteligencia, nos va a ayudar a elegir correctamente, nos va a ayudar a ser personas íntegras y como el Señor le dijo a Josué, que guardara el libro de la ley, que lo meditara de día y de noche para que todo lo que emprendiera le saliera bien. Y eso, hermano, es lo que nosotros vamos a obtener si somos dóciles a su palabra. Y puedo decirte, hermano, que meditemos en la palabra de Dios, que seamos obedientes a los líderes, al pastor, porque eso nos dará vida eterna y vida en abundancia en esta tierra. Deuteronomio 28 nos enseña muchas bendiciones, hermano, muchas bendiciones donde Dios nos da para bendecir el fruto de nuestro vientre, para bendecir nuestra tierra. Si tienes animales, caballos, gallinas, lo que tengas, también Dios te los va a multiplicar. Vamos a leer unas cuantas promesas de bendición. Dice Deuteronomio 28, bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos que tu Dios te da y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, y en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos que el Señor tu Dios te da, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas, y no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir a dioses ajenos y servirles. Gloria al Señor. Estas son las bendiciones, hermano. Yo creo que el que el Señor nos confirme como pueblo suyo, tenemos garantizado todo tú y yo, hermano. Yo quiero que hoy analices si ese espíritu de rebeldía ha entrado tan sigilosamente, haciendo que tú no reconozcas al Señor tu Dios,
siendo obediente, hermano, ofrendando, diezmando, porque es una parte. Dios te quiere bendecir y en este tiempo lo necesitamos. No pierdas tu cobertura, hermano. En eso es en lo que está actuando hoy ese espíritu. No querramos verlo como tan evidente, lo está haciendo muy astutamente. Ten cuidado de ti, decía el apóstol Pablo. Ten cuidado de ti mismo. Vamos, hermano, a movernos a donde se mueva la presencia de Dios. Y vamos, hermano, a ser fieles a su palabra. Dice su palabra, un solo Padre, una sola fe, un solo bautizo. Seamos dóciles a la palabra del Señor y seremos bendecidos. Y pues bueno, ¿qué te digo, hermano? Garantizaremos para nosotros salvación, no solamente para nosotros, sino para los que nos rodean y para aquellos que nos escuchan. Yo espero que esta palabra, hermano, haya sido de bendición para tu vida y pues vamos a darle gracias a Dios. Dios me los bendiga a cada uno de los que nos han escuchado, que bendiga a todas sus familias, que abra las ventanas de los cielos para que la bendición llegue, ¿verdad? Y ya una vez obedeciendo sobre lo que hoy hablamos, hermano, pues no tenemos ni siquiera que estar reprendiendo al enemigo porque Dios lo hará por nosotros personalmente. Dios te bendiga, hermano. Vamos a darle gracias. Padre Celestial, te doy gracias en esta hora por esta bendita palabra, Señor. Te pido que nos bendigas, Señor, que tú pongas en nosotros, Señor, ese corazón dócil, que tú quebrantes, Señor, toda rebeldía que pueda haber en nosotros. Yo te pido, Señor, que nos des esa revelación que tenemos para, así como el Abraham, que fue considerado el padre de la fe, el padre de naciones, de multitudes, que así como se reveló a él el sacerdote Melquisedec y dice que él le dio los diezmos de todo, Señor, yo te pido que redarguya nuestro corazón, que no seamos rebeldes a tu palabra, Señor, que nos acerquemos a tu casa, que te busquemos, Señor, y que llevemos los diezmos al alfolí y que haya alimento en tu casa, Señor. Bendice los pastores, Señor, que con denuedo han velado por nuestras almas, Señor. Bendícelos donde ellos estén, Padre. Suple sus necesidades, que tú sigas guardando su corazón y que ellos no vayan a decir como un día dijo Moisés, Señor, eh, has pedido que yo lleve este pueblo como un becerro en mis brazos. Ellos quieren carne, Señor, ellos tienen hambre, pero Señor, esta carga es tan pesada para mí que si tú no me ayudas, mejor dame muerte porque no quiero ver mi ruina y mi destrucción. Yo te pido, Señor, en esta hora que como pueblo de Dios seamos obedientes y que los pastores den cuenta de nosotros, no con quejas, Señor, sino que ellos se gloríen de que seamos un pueblo obediente, que no seamos etiquetados como lo vimos en esta palabra de que se etiquetó a Jerusalén por ser un pueblo rebelde y al pueblo hebreo cuando salió de Egipto como un pueblo de dura cerviz, Señor, un pueblo que no cruzó a la tierra prometida, que toda esa generación no cruzó, Señor. Queremos ser como Josué y Caleb, con ese espíritu diferente, un espíritu de conquistador. Y que así como pusiste de ese espíritu de Moisés a 70 ancianos, yo te pido en esta hora que tú pongas de ese espíritu a tus ancianos, Señor, para que se ayude con esas cargas a tus pastores, Padre, extendidos a lo largo y ancho de esta tierra. Bendícelos, Señor, bendícelos, Padre. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta predicación, en esta transmisión. Que el Señor Jesús los bendiga. Amén.